Profesor, y hay que hablar de ese informe emitido por las autoridades de gobierno sobre lo que causó la explosión el pasado mes de noviembre en el PH Urbana. Para Así hablarnos es. un poco del tema y yo creo que hasta cierto punto de las inconformidades con este informe, está con nosotros Irving Santos, que es abogado de residentes del PH Urbana. Licenciado, buenos días. Muy buenos días, distinguida periodista y el amigo Elvin. Buenos días a todos los oyentes. Irving, ya ahora con Irving conversamos recién la conferencia de prensa en estos días en la tarde. Ya han pasado 2 días, 3 días y ustedes tienen tal vez una visión ahora más clara de en qué consistió ese comunicado y cómo se sienten las personas representadas por ustedes. Sí, bueno, primero que todo queremos manifestarte que en la investigación precisamente corresponde a varias partes. Una es la que hacen los bomberos, otra es la que hizo la Universidad Tecnológica designada por el Ministerio Público y otra la que hacemos los peritos particulares o los peritos que nosotros designamos como representantes de las víctimas y también la promotora y la empresa constructora. Cuando se dio inicio a la prueba de hermeticidad posterior a la explosión, se dio inicio a una serie de investigaciones que hubieron ahí participantes, no solamente los bomberos, sino, como vuelvo a reiterar, la tecnológica, que era designada por el Ministerio Público, y los peritos particulares. En ese escenario, inclusive a solicitud y por insistencia de del perito que habíamos designado, en ese momento entramos nosotros como el primer abogado que entró al proceso en las investigaciones. Nosotros designamos un perito. Ese perito fue el que dio parte de la situación de la crisis del hallazgo cuando se estaba haciendo la prueba de hermeticidad, y hay partes en otras situaciones que después se fue definiendo en el transcurso de la investigación. Sin embargo, nosotros para el día de mañana vamos a entregar el perito nuestro, que va a ser el perito que está siendo, ¿cómo te digo?, avalado por todos los abogados que estamos representando las diferentes víctimas. Va a presentar el informe mañana, donde definitivamente lo que hemos observado es que el informe que presenta los bomberos no está acorde a la realidad que hemos palpado nosotros como abogados dentro de este escenario. Y es como es frecuente, y ustedes se han visto, que no solamente es el primer situación o crisis que se da de una explosión. Han venido muchas y al final de cuentas siempre sale el hijo de la cocinera o la persona más humilde la que sale responsable. Nunca son los propietarios, los constructores, los promotores. ¿Por qué? Porque hay una manipulación en este país de la realidad de las cosas. Y en ese juego está cayendo los bomberos de Panamá, porque son los responsables en un inicio, pero es una investigación que da administrativa que hacen los bomberos. No es la investigación real que tiene que ser. Los bomberos hacen la parte administrativa y ellos presentan un informe como responsable de entrar a inmediatamente a la escena donde se da, porque son ellos los responsables por ley de entrar a la escena y determinar. Pero en este caso hay que esperar el peritaje de la Universidad Tecnológica y el peritaje de los peritos particulares. Anticipadamente nosotros cuestionamos en el mes de diciembre que el ministro de Gobierno y Justicia salió al frente en decir que ya se había una determinación que la procedencia era en una estufa. ¿Cómo el ministro puede caer en este semejante juego donde primero que todo no habían entregado el informe al Ministerio Público? Segundo, no se había entrevistado a las víctimas todas completas en ese momento. Entonces tú sales a la palestra, a la luz pública, a decir
y a malinformar al país, porque eso es lo que hacen. Esto que se dio el día, hace 2 días con el informe, es una cortina de humo lo que hicieron con el decreto ejecutivo que van ahora a actuar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, este proceso es diferente a los demás procesos. Y eso lo puedo plantear yo como abogado de una de las víctimas, que yo centré el caso inmediatamente y puse los peritos particulares y he puesto peritos para la prueba de hermeticidad, perito para el sistema de alarma, perito para la estructura. Entonces, ¿qué he hecho yo? Cercar al cuerpo de los bomberos, que no pueden cambiar sus versiones. Ellos lo están cambiando, ellos están, pero nosotros vamos a la realidad. Hay muchos otros peritos que van a determinar a ciencia cierta qué es lo que es, y no tiene, los bomberos no es lo que tienen la última palabra. Nosotros vamos a un proceso, después de la investigación vamos a una audiencia, vamos al sistema penal acusatorio y ahí se va a responsabilizar. Quien salga responsable de ahí va a tener que ser responsable de todos los actos y los daños ocasionados a todas estas víctimas que de una u otra manera profesaron con buscar positivo una residencia en ese edificio. Me llama la atención de los planteamientos que nos está compartiendo Irving en la mañana de hoy. Repito, es el abogado que representa a algunos de los afectados. ¿Hay en Panamá peritos que puedan hacer dictámenes diferentes? No voy a hablar de mejores o peores, fíjense, diferentes a los de la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos. Pregunto. Pero hay algo importante y es el escenario. ¿Sabes qué? Que los bomberos siempre han practicado su diligencia solo y nadie se las cuestiona. Pero hoy en día sí existen peritos que se han especializado en la materia a nivel nacional y en el exterior, y los tenemos aquí. Y esa es la piedra angular en el zapato que tienen los bomberos con su informe. No han podido y no van a poder manipular como lo han venido haciendo con las otras acciones. Este peritaje adolece de transparencia y adolece de la realidad. Hay otros hallazgos, pero nosotros no podemos profundizar hasta el día de mañana, que nos gustaría que ustedes mandaran a los periodistas, porque vamos a hacer, después que presentamos el informe de nuestro perito, el equipo de abogados que estamos representando a varias víctimas, vamos a hacer una conferencia de prensa y vamos a hablar específicamente de los puntos clave, dónde está la deficiencia, dónde se produjo las acciones y cuál es la realidad que nosotros planteamos al Ministerio Público, porque los bomberos ya se les acabó el relajo. No pueden seguir jugando con la conciencia y con el pueblo panameño. Fuerte esto, Flor. Y no más que fuerte, muy, muy delicado por las implicaciones que este caso del PH Urbana ha tenido. Ojo, que hay que recordar, no sé si Irving a qué grupo representa, pero hay que recordar que hubo afectados del mismo edificio, pero también afectados de edificios alrededor. Mire, solamente tienen que hacer un análisis de todos los casos que se han dado. Siempre sale en un apartamento la explosión de una estufa. Hoy en día, la explosión del edificio PH fue mucho más allá de un apartamento. Fue un edificio completamente y todos los edificios que están alrededor. Y nadie me va a probar a mí a estas alturas que una fuga tan sistemática que quieren plantear y quieren, porque no crean que se dieron muchas alteraciones dentro del edificio en las investigaciones que nosotros como abogados cuestionamos y lo vamos a seguir cuestionando, pero eso lo vamos a hacer en el acto de la audiencia cuando tengamos frente a frente, porque vamos a sentar ahí a los que hicieron los peritajes, tanto todos los bomberos, y van a tener que dar la cara para decir de dónde sacaron ese razonamiento y vamos a definir quién tiene la verdadera realidad de a dónde se procedió el daño y qué fue lo que se ocasionó para poder llegar a una explosión de tal magnitud que no solamente afectó a 3 apartamentos, sino todo el edificio y 4 edificios más alrededor. Y eso no es una explosión común y corriente como la quieren tapar ahora y tirar una cortina de humo con un decreto que ahora van a mejorar. Lo que pasa es que ahora se le ha convertido en un problema porque nosotros sí entramos
directamente al escenario a los 5 días de haber ocurrido la explosión, y pudimos poner los peritos en cada una de las instancias para poder que no pudieran controlar la investigación de un solo lado y que la investigación fuera balanceada a fin de poder determinar y llegar a la realidad quiénes, cómo y por dónde se sucedieron los hechos y quiénes son los responsables. Bueno, es que este caso fue muy sonado. Felizmente no hubo víctima fatal. Afortunadamente, pero los daños a la estructura. Pero los daños fueron enormes. ¿Dónde va a vivir esa gente? ¿Qué van a hacer? Mira, yo le puedo decir algo. Hace como un mes el Ministerio Público liberó los apartamentos del 1 al 10 y del 11, 12 y 14. Están todavía porque fue donde fue la explosión, y los de ahí hacia arriba. Sin embargo, los liberó para efecto de que los propietarios o las aseguradoras pudiesen entrar a restaurar o remodelar los daños ocasionados. Sin embargo, ellos quedan sujetos a la investigación. Para poderlos ocupar, tiene el municipio y los bomberos nuevamente que hacer una inspección y ordenar el regreso del retorno o la ocupación. Todavía hasta la fecha no lo han podido lograr. ¿Sabe por qué? Porque esto no es un relajo lo que sucedió en este edificio, y yo creo que nosotros los abogados representando a las víctimas estamos apuntalando hechos y condiciones que ya no son del juega vivo de otras instituciones que siempre han tenido la valentía de engañar al pueblo panameño. Aquí vamos a la realidad, y la realidad se va a determinar en la audiencia, y ahí donde van a salir los verdaderos responsables o los causantes o de dónde se produjo esta situación que dañó y le quitó la ilusión a muchas personas que compraron con esa ilusión de vivir toda su vida, y muchos de los que están ahí afectados ahora mismo no quieren regresar a ese edificio. Pero la pregunta es ¿por qué presentar un informe que no sería el real de lo que ocurrió? Mire, en este país todos sabemos que se manipulan muchas cosas, que se condicionan muchas cosas, que se dan situaciones coyunturales, pero no es el momento todavía. Nosotros en el proceso, y les pido a ustedes, los periodistas, que estén dándole seguimiento a este proceso, porque este proceso va a ser la punta de lanza para que en este país no se siga abusando de las personas ni los propietarios que compran con una ilusión y es capiada y queda ¿cómo te digo? En el descuido por parte de las autoridades. Bueno, Irving nos anuncia cuándo será la conferencia de prensa para poder estar ahí. Mira, la conferencia de prensa la vamos a hacer mañana, después que presentamos el informe, pero sí nos gustaría, les voy a enviar la dirección para que puedan asistir y nos acompañen y le demos seguimiento. Y le pido, profesor, que yo no descanso, yo me retiraré de la profesión del derecho de abogado, pero este caso lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias, porque no puede seguir ni se seguirá jugando con la vida y la honorabilidad de los residentes o de las personas humildes de este país que hacen un esfuerzo por comprar un apartamento y tan sencillamente le dicen fue fulano de tal, o esto fue lo que ocasionó, buscando el hijo de la cocinera que pague los daños y perjuicios. Bueno, nos informa, por favor. Gracias. Gracias a usted.